Ah, ya, ok. ¿Sí? Como siempre. Como siempre, ya, ok. Sí, todo bien. Ya. Entonces, y aquí verían esta clase diversos algoritmos de aglomeración, mejor conocidos como algoritmos de clúster. Entonces vamos a ver un montón de muchos conceptos, muchas cosas. Así que traten de estar lo más atentos posible, preguntar todo lo que quieran, pero la idea es que igual les quede este material de apoyo por si después quieren revisarlo o usarlo de apoyo para otras cosas. Entonces, lo que ya vimos fue aprendizaje supervisado, ¿cierto? Entonces yo tengo un conjunto de datos, Amor, como esta imagen, le y mandó tengo una una foto, me etiqueta, la podría ¿cierto? Un imprimir. label, que es gato, gato, perro, perro, perro. Y después mi algoritmo, yo le paso una imagen de algo que no tiene etiqueta, y él dice, ah, según yo esto es un perro, porque aprendí a ver cómo era un perro, ¿cierto? Como la oreja puntiaguda, el color, la forma de la cara, no sé, etcétera. Ya, eso es un algoritmo de clasificación. Ya le había mostrado esto un poco, pero recordando, en aprendizaje no supervisado está la tarea de clustering o aglomeración, y lo que hace esto es que identifica grupos de elementos similares. Ya puede ser por la geometría, por la forma como de la distribución de los datos, lo que sea. Cada algoritmo tiene un mecanismo diferente y eso hace que encuentre distintos grupos. Entonces, por ejemplo, si le paso este conjunto de datos que no está etiquetado, simplemente le paso las fotos, él puede decir, ah, yo me di cuenta que este es un grupo de datos que son similares, imágenes similares, y este otro grupo. Después nosotros, con nuestro como criterio experto, podemos decir estos son perros, estos son gatos, pero lo que hizo el algoritmo fue simplemente decir, aquí hay dos grupos. Entonces, lo principal es que esta técnica eh, es utilizada mucho para análisis y visualización de datos, como para observar cambios o formas como en la distribución. No necesita labels o clases, yo simplemente le paso un conjunto de datos y permite identificar grupos en los datos o también posibles outliers o datos que estén fuera de la norma. Por ejemplo, me puedo dar cuenta que hay tres grupos bien formados de tipos de datos y hay algunos que no pertenecen a ninguno de ellos, significa que quizás son anomalías. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Pueden poner ahí en el chat? ¿Sí? ¿Todo bien? Tomás, Andrew, Catherine, Ricardo, Cristian, ¿sí? Felipe. Ya, genial. Manito arriba. Perfecto. Ya. Entonces, ahora se viene lo bueno. Les voy a mostrar un poco eso así como ejemplos donde se usa esto. Entonces, no sé si recuerdan que el algoritmo KNN de vecinos cercanos, lo que hacía es que si usaba tres vecinos, ¿cierto? Que hay un dato acá, yo lo podía clasificar como círculo, que hay acá, lo clasificaba como triángulo. Nueve vecinos así, me generaba como un espacio de clasificación. Eh, el clustering es algo similar, pero lo que hago es que yo recibo un conjunto de datos inicial sin saber qué tipo de dato es cada cosa, y mi algoritmo lo que me responde es lo de la derecha. Sería esto de acá. Entonces, de este conjunto, de esta nube de datos, me quedó algo así. Y mi algoritmo dijo, ah, yo aquí veo tres grupos. Este de acá, de derecha abajo, arriba y a la izquierda. Entonces, esto puede estar correcto o puede estar malo. Lo que hizo el algoritmo fue, en base como a la forma en que funciona, a la serie de pasos que tiene, él decidió que existían estos tres grupos, ¿ya? No sé si le hace sentido o no. Al menos este de aquí abajo, derecha abajo, a mí sí me hace sentido que sea un grupo. Los otros dos puede estar un poco dudoso, ¿ya? No tenemos cómo saber si es que esto está correcto o no, porque el algoritmo no recibe etiquetas y no usa etiquetas, simplemente agrupa datos. Entonces, podemos decir, este conjunto, estos conjuntos que se crearon, ¿tienen sentido o no lo tienen? Ya va a depender de para qué usemos esto. Entonces, ¿para qué vamos a usar esto? Puede surgir la pregunta, como ¿para qué voy a hacer estos grupos? ¿De qué me sirve? Por ejemplo, hay un estudio que se hizo hace un tiempo que era en base como análisis de tweets de personas y en base a como la región donde vivían de Estados Unidos, en el sector, se dieron cuenta que hay un área que se llama como sentimental analysis, que uno puede identificar como distintos tipos de sentimientos en texto, por ejemplo, si son de felicidad, de enojo, de risa, etcétera. Entonces, se dieron cuenta que en base a esos tweets, dijeron como la gente que tuitea en esta zona
se agrupa porque son tweets similares, como la forma en que se comporta, esta otra zona también y esta otra zona también. Entonces dijeron como, después en base a análisis como del conjunto de datos que se crearon, como estos grupos, de estos clústeres, dijeron, la gente acá tiene tweets de forma que son más como amigables y convencionales, estos acá son más relajados y creativos, y estos de acá, de la costa este, son temperamentales y desinhibidos. Entonces como que van y dicen las cosas derecho. A mí me pasó que estuve en Estados Unidos y tuve la suerte de conocer a alguien de la costa este y de la costa oeste, y puedo decir que igual me hizo un poco sentido porque después vi este análisis y después de conocer a la persona y de verdad el de la costa este era como muy agresivo y muy directo, y decía, no, estos de la costa oeste son mentirosos, como que no dicen las cosas en la cara y yo las digo. Y los de acá eran muy tranqui, los de la costa oeste eran muy relajados y muy amigables. Así que puede que haga sentido. ¿Qué más? Por ejemplo, galaxias. Como les decía, el espacio y como cuando tiene un telescopio mira como a los cuerpos celestes, es un mar de información, es mucha información. Entonces, clasificarla y como hacer análisis de esto es muy difícil. Entonces, lo que se puede hacer es agrupar en base a, tengo un montón de objetos, si tiene algún comportamiento similar, como en la forma en que representa la luz durante el tiempo, no sé, como cuánto se apaga, cuánto se prende durante toda la noche, puedo decir como, ya este grupo de acá, yo sé que, no sé, dos o tres de ellas son de tipo, no sé, galaxia o una enana, blanca, lo que sea, puedo usar esa información para categorizar al resto. Entonces también puedo hacer clusters de tipos de objetos. También puedo hacer en imágenes. De hecho, aquí hay un algoritmo de clustering que funcionó acá y lo que hizo fue un procesamiento de imagen. Tomó esta imagen de acá y lo que hizo fue encontrar zonas y en base a esas zonas les asignó un color promedio. Entonces lo que hizo esto, no sé si ustedes alguna vez vieron como las teles antiguas de cerca, cómo eran los píxeles. ¿Alguien se acercó alguna vez a alguna tele antigua y vio cómo era un píxel? Como así ponerla en la pantalla, así súper cerca. Nadie revisó cómo eran estos cuadritos chiquititos. Como Azul, así, rojo, verde los puntos. azul, rojo, verde. ¿Mm? Entonces, básicamente eran unos bloques, ¿cierto? Un cuadradito que tenía un color azul, un rojo y un verde. Y lo que hacía es que dependiendo del color que quisieran representar, prendía más el verde, más el rojo, más el azul, y se representaban distintos colores, ¿cierto? Lo que se hace en las imágenes es algo similar. Yo en cada píxel lo que guardo es la información de cuánto azul, cuánto rojo, cuánto verde tengo, y en base a eso se crea el color de un cuadradito de esta imagen, un píxel. Entonces lo que hizo este algoritmo fue encontrar píxeles que estaban en un sector cercano y de un color similar. En base a eso hizo grupos y después asignó el color promedio en estos grupos. Entonces por eso puedo esta imagen de acá procesarlo automáticamente y hacer esto de la derecha. Porque los cuadraditos chiquititos vio los colores que tenían, cuáles tenían como valores similares, y en base a eso los juntó y calculó como el color promedio. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, les voy a mostrar el primer algoritmo y cómo funciona, que es uno de los más conocidos, que se llama K-means. Ya, este K, como otras veces hemos visto, es un valor que es configurable. Este K lo que hace es el valor de grupos que yo voy a tratar de buscar. Entonces, inicialmente yo tengo que saber cuántos grupos estoy buscando. Si quiero buscar 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, este K es el valor. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Con su nombre se llama, lo dice K-means, o K promedios, medias o centros. Lo que usa es que busca K centros y clusters. Es decir, busco K centros de masa de cada grupo. Es decir, si busco acá, por ejemplo, 4 clusters, K igual 4, voy a buscar 4 centros de 4 grupos y en base a eso los identifico. Entonces, cada uno de estos puntos es el centroide o centro de masa de cada conjunto de datos
y en base a ese promedio es que calcula cuáles son los datos que pertenecen a ese grupo. ¿Cómo hace esto? Les voy a mostrar un video para que quede más claro y después les voy a dar el paso a paso, ¿ya? Pero creo que va a resultar más fácil si es que lo vemos en este video. Ya, entonces, quizás puedo compartirles